días a todos. Una semana más estamos con el podcast de Colima y en esta ocasión la verdad es que es un lujo tener un podcast para presentar el nuevo libro de uno de nuestros escritores pues, más queridos en la editorial, Enric Lladó, y con un libro de muy sugerente título, del que vamos a hablar a continuación, que se ve ahí al fondo de Enric, porque tiene una portada muy bonita, Katana. Katana. Y también se ven unas katanas ahí detrás, por si alguien no sabe lo que es la famosa espada samurái japonesa. Pero bueno, vamos a ir poco a poco, tenemos muchas cosas que comentar, pero como siempre, antes de empezar a hablar con nuestro invitado de hoy, voy a dar paso a la directora de comunicación de Editorial Colima, Rocío Aguilar, que nos va a hablar un poquito, una vez más, de Enric Lladó y de su nueva obra. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Marta. Pues sí, hoy vamos a presentar a Enric brevemente. Enric Lladó, nuestro invitado de hoy. Enric es consultor, se dedica a la consultoría empresarial, se centra fundamentalmente en el ámbito de la comunicación, para ser más concretos, algo que se llama la pragmática de la comunicación, que es algo que se centra sobre todo en estudiar cómo el contexto influye en la interpretación de los mensajes, o también podemos definirlo de una forma un poco más libre, sobre todo de la forma en la que lo hace Enric, una disciplina que estudia el lenguaje como herramienta de transformación. Además de colaborar con algunas empresas muy prestigiosas de aquí, de España, incluso internacionales, multinacionales, Enric tiene una gran actividad divulgativa, sobre todo a través de sus conferencias y de sus libros y de sus formaciones, ¿no? También tiene una gran actividad en redes sociales. Enric ha escrito, creo, ¿no? Si no he perdido la cuenta, 12 libros, entre los que destacamos, obviamente, el que nos trae hoy aquí, que es Katana, el último. Enric, con Katana, se vuelve a adentrar en la cultura japonesa tras el gran éxito que tuvo con Samurai, libro del que a lo largo de la charla se hablará y luego vamos a hablar un poquito más en profundidad. Y bueno, en esta obra, gracias a la analogía del uso de esta espada, Enric nos ofrece un viaje de autodescubrimiento para aprender a usar con habilidad ese filo, el filo de esa espada en nuestra mente. Nos dice Enric que nuestra mente es como una espada que sirve para cortar y separamos la derecha de la izquierda, lo bueno de lo malo, lo justo del injusto, el amigo del enemigo, con ese filo. Así que hay que aprender a emplear correctamente esta espada, porque muchas veces cuando se corta lo que no toca o donde no toca, pues podemos acabar cortándonos a nosotros mismos y son esos malos cortes los que tenemos que evitar. Enric dice que Katana es un manual de esgrima mental, ¿no? Es un libro afilado, profundo, como una buena estocada. En resumen, es una guía para aquellos que desean adentrarse en el camino de este buen corte. Así que ahí lo vamos a dejar por ahora, que si no, no vamos a dejar nada para vosotros. Es lo que tú te crees, pero gracias, querida Rocío. Lógicamente te has equivocado porque este es el libro número 13, que lo sé yo porque es un número que no se me olvida porque tiene su gracia y cosas. Yo sabía que seguro que alguno me había dejado No, en el no, pero tintero. es normal, si es imposible seguirle el ritmo. El 13 es un Bueno, número especial para mí. Sí, sí, además. Sí, sí, sí. efectivamente, es un número especial, es un libro especial, tú eres especial, todo es especial. Y antes de empezar a hablar, lo que es a proponer a Rocío que pinche el excelente book trail que hemos preparado, book trailer que hemos preparado la editorial sobre el libro y arrancamos. Adelante. Querido Enric, bienvenido una vez más a este humilde podcast que es tu casa. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo contigo, con Rocío, con la gente que nos escucha y más teniendo en cuenta la ocasión, ¿no? Que es una celebración esto, celebrar este libro. Me apetece mucho. Sí, sí, hemos empezado con muchísima fuerza porque esto de katana, ahora seguimos hablando de tu vena esta japonesa, que ya arrancaste con muchísimo éxito, llevas muchos años impartiendo la formación samurái y que un libro que lo acompaña, que también se ha vendido y se vende fenomenal porque es un libro estupendo. Pero esto del poderoso filo de la mente,
es arrancar, valga la redundancia, con mucho poderío. ¿Qué es esto? ¿Qué es este nuevo libro, Enrique? Bueno, al final es un libro para... Es que la mente es algo que parece muy complicado, ¿no? Y realmente es una herramienta súper poderosa que tenemos a nuestra disposición. Lo que pasa que es como una espada, ¿no? Que una espada al final también es una herramienta muy poderosa. Si no la sabes usar bien, te puedes hacer daño, ¿no? No interesa dejarle una espada a alguien que no la sepa manejar porque puede tener problemas. Y a nosotros, cuando nacemos, pues la vida nos da una mente, pero no trae manual de instrucciones y es muy fácil no saberla usar bien. De hecho, en los tiempos que corren, tengo la sensación de que cada vez como que la usamos peor, como que nos acostumbramos a usarla mal y que casi nos parece bueno usarla mal, ¿no? Pero la realidad es que cuanto peor la usamos, más problemas tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, se oye mucho, ¿no? Se habla mucho de las fake news, la polarización, la falta de conexión entre las personas. Todo esto tiene mucho que ver con no saber utilizar bien la mente para lo que ha sido creada. Y por eso estamos teniendo muchos problemas en este sentido. Bueno, vamos a empezar por ir ordenadamente porque hay muchísimas cosas muy interesantes que comentar aquí juntos. Pero por esto del concepto de la katana es la espada por antonomasia del guerrero samurái, es un guerrero que tú conoces, que has utilizado metafóricamente durante años, te ha inspirado, te ha acompañado. Vamos a empezar por el samurái. ¿Qué es el samurái para Enrique? Bueno, es una voz que me visita cada 5 años, más o menos. Tiene como un ciclo de 5 años, ¿no? En el 2014 me visitó cuando estaba preparando un entrenamiento, entonces ahí un poco que alumbré lo que ahora es Método Samurai, que es un programa de entrenamiento que a lo largo de estos 10 años ha ido creciendo mucho y es súper completo y es un programa de desarrollo de nuestra capacidad para comunicar súper trabajado y que está llegando a mucha gente, ¿no? Entonces hace 10 años pasó esto. 5 años más tarde apareció la voz, suele aparecer por la noche, ¿eh? Apareció la voz y me dictó el libro de Samurai, el que le iba sirviendo, y ahí quedó como escrito lo que quería decir, que es lo que explicamos en el training, pero desde mi punto de vista, una conexión un poquito más espiritual, si quieres, ¿no? Y luego 5 años más tarde, pues, porque eso fue el 2019, 2024, vuelve a aparecer la voz y me empieza a explicar cosas sobre la mente. Y me descubre que la mente, en realidad, su trabajo esencial es cortar. Desde que empezamos a percibir algo, la percepción es un trabajo de corte, ¿no? Donde tú al final recibes un montón de estímulos, lo que nuestros sentidos perciben son muchos estímulos que no están separados de ninguna manera, pero es nuestra mente la que dice, hasta aquí es la cara de Enric, aquí empieza el cuerpo, ahí detrás están las estanterías, ¿no? Eso es una espada, y eso como lo haces, separando en figuras y fondos todos los estímulos, ¿no? Entonces esta propiedad de separación que hace la mente que empieza en la propia percepción, luego a lo largo de todos los procesos cognitivos que desarrollamos es la constante. Unir y separar es el trabajo principal de la mente. Al unir y separar, es como si dijéramos los unos y los ceros, ¿no? La operación de hacer unos y hacer ceros. Unir y separar es lo que hace que la mente pueda funcionar. Y entonces aquí el tema está en que eh, a veces separamos lo que no toca y a veces no separamos lo que toca. Y de hecho el libro está estructurado así, ¿no? El libro tiene una primera parte que habla del filo, que nos explica realmente qué es esto de la mente y cómo la mente tiene esta actividad, ¿no? Y qué nos pasa. Y luego habla del buen corte y el mal corte. Cuando las típicas cosas que mentalmente hacemos y nos equivocamos y nos generan problemas, o cortes que no hacemos que sería bueno que hiciéramos para evitar también problemas, ¿no? Pero hay una parte final que habla de buenas costumbres, ¿no? Desde cómo luego mantener la espada siempre afilada y a punto, ¿no? Y bueno, de esto va el libro. Bueno, a ver, creo que es una metáfora no solamente sugerente, sino necesaria, porque este terreno de las ideas, la mente, o sea, puede resultar algo como escurridizo, ¿no? O sea, difícil de entender, ¿no? El hecho de que tú lo expreses de esta manera habitual en ti, ¿no? Como tan simple, lo has dicho, es más simple de lo que parece, ¿no? Con tu metodología, o sea, tú siempre tienes una metodología. Creo que la parte fundamental de tu obra siempre es simplificar, ¿no? Conceptos abstractos y difíciles de entender. Entonces, ¿es este manual, es este nuevo libro
en tanto en cuanto es o sea, que va sobre la mente, para categorizarlo, ¿vale? Es un manual donde tú propones una forma de un recto vivir, por decirlo de alguna manera, cómo vivir desde el control de tu pensamiento, porque eso se traducirá en un comportamiento, en una forma de hacer las cosas. ¿Cómo lo categorizarías este ejercicio que has hecho aquí? Mm. Mira, me está pasando algo curioso, ¿no? Que es que voy. Esto me pasaba también mucho con Samurai y con alguno de los otros libros que he escrito, con Presencia y Poder, por ejemplo, que son cosas que a veces escribes y que van mucho más allá de lo que has escrito. Luego los vuelves a leer, los revisitas, ¿no? Llevo varias noches. Katana es un libro, es finito, pero claro, en cada página hay un contenido muy condensado. Llevo varias noches volviéndolo a leer y me explica muchas más cosas, ¿no? Y en este sentido sí que es verdad que inicialmente Katana, cuando yo escribo, es entender la mente, ¿no? Pero claro, ¿la mente qué es? La mente es una porción del universo en el que estamos metidos que juega un papel. Y entonces entender la mente significa entender el papel que jugamos nosotros en todo este proceso universal en el que estamos viviendo, ¿no? Y si no entendemos bien la mente y cómo funciona, no entendemos su papel, nosotros no cumplimos nuestro papel. Entonces, en este sentido, sí, efectivamente, es una guía de vida. Porque al final, la mayor parte de los problemas que tenemos es porque tenemos confusiones mentales. Y que es normal, además que las tengamos, todos las tenemos, ¿no? Por lo tanto, cuanto más claras tengamos las cosas, más fácil es que realmente aportemos al universo aquello que hemos venido a traer, ¿no? Entonces nosotros tenemos una mente que parece que está separada del universo, pero no deja de ser un elemento más del universo que necesita encontrar su conexión con la totalidad, con lo que en el libro llamo en alguna ocasión la mente total. Existe una mente total y en realidad nuestra mente forma parte de esta mente total. Es verdad, y este es uno de los errores que a veces cometemos, ¿no? De corte, que nosotros nos vemos como separados respecto al universo, ¿no? Enrique Guiado es una cosa separada del universo. La realidad, esto nos lo explica el libro de Katana, ¿no? La realidad es que Enrique Guiado es una parte del universo y no puede vivir sin el universo, ¿no? Yo del universo necesito el aire, necesito la comida, necesito las conexiones humanas. Si no tuviera esto, yo me moriría, ¿no? Entonces, en el fondo formo parte del universo y es muy importante no hacer este corte, es importante recuperar la unidad, la conexión que nos genera la unidad de mi mente con la mente total. Dicho de otra manera, en el libro sale mucho también, hablo mucho del uno, el 2 y el 3. El 3 es un número muy interesante. El 1 habla de la unidad, ¿no? El 2 habla de la dualidad y el 3 habla de que todo es uno y es dos al mismo tiempo. O sea, yo soy yo, el universo no es el universo, pero tampoco estamos separados. Entonces yo soy uno, el universo es otro, pero al mismo tiempo somos otro más, por tanto somos tres, porque los dos vamos juntos. De alguna manera es como somos parte de la misma cosa, ¿no? Entonces en el libro se habla mucho del uno, el 2, el 3, se habla mucho de la unidad y la separación, y, y esto forma parte esencial de la comprensión de la propia mente, porque la comprensión de la propia mente lleva a la comprensión de la mente total. Yo te entiendo porque yo ya he llegado a las mismas conclusiones. Entonces yo te entiendo, pero para los que nos escuchan, lo entiendan y sobre todo la virtud práctica que tiene este libro y tu trabajo en general, el Samurái, que era un libro, no deja de ser un libro de liderazgo, es como si la espada del samurái, de este guerrero, hubiera cobrado vida propia, guiara su mano, guiara su acción y fuera más allá. O sea, casi el samurái está guiado por la acción de esa espada que simboliza, bueno, pues todas estas cosas que estás contando, ¿no? Mm. Sí, y al final tenemos el samurái que... eh, una cosa que ocurría siempre en la Edad Media, ¿no? Con los samuráis es que tienen la espada, es el alma del samurái. Se produce un proceso de identificación con la espada. Entonces el samurái y la espada, un samurái sin espada no podía ser, ¿no? Entonces hay como
un peligro cuando alguien tiene un arma poderosa es identificarse con ella, ¿no? Y los grandes samurái sabían que lo importante no es la espada, que lo importante es lo que hacían con esa espada, ¿no? Y entendían que por un lado está él, está la espada, y luego está el conjunto de él con la espada, que eso es la tercera cosa que emerge de la buena conexión entre las dos, ¿no? Entonces, es muy importante con la mente que no nos pase lo mismo. En general tendemos a identificarnos con nuestra mente, con nuestros pensamientos, pero nuestra mente, nuestros pensamientos son solo una herramienta a nuestro servicio, siempre y cuando no nos identifiquemos con ella, porque si nos identificamos con ella, entonces pensamos que nuestros pensamientos somos nosotros y entonces nuestros pensamientos nos vuelven locos, porque claro, a veces pensamos cosas que decimos, uy, qué cosa más fea he pensado, o el pensamiento va por sí solo por caminos que nos angustian, nos hacen sentir mal, ¿no? Entonces, cuando nos identificamos con la mente, entonces la mente se apodera de nosotros. Es como cuando el samurái se identifica con la espada, que se queda como hechizado por ella, ¿no? Y no se da cuenta que la espada solo es un instrumento a su servicio, ¿no? Entonces es muy importante la desidentificación de la mente. Pero la desidentificación de la mente es importante que sea objetiva, en el sentido de nosotros no podemos rechazar la mente forma parte de nosotros. Es como el samurái tiene espada, va con espada, y el ser humano va con mente, tiene mente. Ahora, ni el samurái es la espada, ni el ser humano es la mente. No, son dos cosas diferentes que van siempre juntas y por tanto son una tercera cosa, ¿no? Pero yo no soy mi espada, y esto es muy importante porque yo diría que hoy en día el 99% de las personas tendemos a identificarnos con nuestra mente y nuestro pensamiento, también con nuestras emociones, ¿eh? Y cuando a alguien le decimos tú no eres tu pensamiento, tú no eres tus emociones, suele ser algo bastante raro que cuesta de entender, pero es un punto de partida súper bueno, porque si tú te piensas que tú eres tu espada, eh, estás a merced de lo que la espada quiere hacer. Pero si tú sabes que la espada no eres tú, sino que está a tu servicio, que tú la puedes conducir, entonces cuando realmente empiezas a utilizarla para lo que hace falta utilizarla. Me parece que estoy siendo un poco abstracto, no lo sé. No, 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 está muy bien. A ver, es que esto de la mente tiene este punto así que parece inabordable, pero creo que está perfectamente cubierto y tratado en el libro, que es lo que pretendemos con este podcast, que os leáis el libro, y os aseguro, os garantizo, os devuelvo el dinero si nos encanta, porque es un libro maravilloso. Fíjate, pensando en el guerrero, ¿no? Suficiente es una metáfora suficientemente fuerte porque es un guerrero, no es un Buda en postura de meditación, es una persona de acción que además tiene un arma, como bien dices, que mal utilizada puede significar desde luego la perdición de su alma, pero es en el menor de los casos, porque ya si actúa él, pues él sabrá lo que hace, ¿no? Él es responsable, pero puede hacer daño a otros, puede causar la muerte, es decir, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de cosas, tú hablas de cortar, es un verbo poderoso que implica, porque como te equivoques, o sea, un corte es algo que hace una herida, ¿no? Esta parte del guerrero, o sea, el guerrero, lo que tiene el samurái es que tiene un código de conducta, de valores muy fuerte, lo tiene muy interiorizado, que le guía, que le limita hasta el punto, porque nadie es perfecto, de que cuando se excede y se da cuenta de su error, es capaz de llegar a esto que sabemos que es, ¿sabes?, el suicidio legendario de los medievales guerreros samuráis, ¿no? Siempre hablamos, evidentemente, en modo metafórico, pero hablemos de este código de conducta, que afortunadamente esta gente lo tiene como esa guía, ¿no? Ese faro, ese límite. Cómo el guerrero actual, es decir, nosotros con ese poder que tenemos con la mente de cortar, acertada o no acertadamente, ¿de dónde sacamos esa guía? ¿De dónde sacamos ese manual de instrucciones para cortar adecuadamente, más allá de que tú has facilitado la labor con tu libro?
Vale, pues aquí has dicho muchas cosas súper interesantes que pueden servir de guía o de manual de instrucciones. Uno en sí es la propia metáfora del guerrero, ¿no? Que en términos generales hacemos un corte mental que decimos, o eres buena persona, ¿no? O eres mala persona. O eres muy bueno. Si eres muy bueno, eres muy blando. Y para ser duro, tienes que ser malo, ¿no? Entonces hacemos unos cortes que en realidad no tienen mucho que ver con la realidad. De hecho, la figura del samurái para mí es muy interesante. La figura del samurái entendida como lo que entendemos ahora, ¿no? No como lo que realmente era la mayoría, la mayoría, ¿no? Pero entendida como la tenemos ahora como un poco mitificada, ¿no? Es la figura del caballero medieval, ¿no? Que es una persona que busca una rectitud, o sea, quiere ser buena persona y al mismo tiempo es duro y no se va a dejar comer el terreno. O sea, es una persona armada. Es bueno, pero es duro. Normalmente pensamos, no, si es bueno, tiene que ser blando. Pues no. Entonces es bueno, pero cuando hay que ser duro, es duro. Y esto ya para mí, a mí personalmente, es una cosa que me sirve mucho de guía. Porque yo puedo ser una persona eh, muy empática y estar muy pendiente de los demás y al mismo tiempo también estar muy pendiente de mí mismo y de poder estar protegido y de darme el cariño que yo también me merezco, ¿no? Entonces las dos cosas son posibles y para mí la figura del samurái encarna esto. O sea, el samurái tiene unos valores y el samurái tiene una espada. Entonces tiene las dos cosas y cuidadito con lo que haces con él, ¿no? Luego en el libro, bueno, empezamos a ver cómo utilizar esta espada bien, ¿no? Y vemos ejemplos de buenos cortes, malos cortes. Podemos poner algún ejemplo para que se entienda más, esté más aterrizado. Por ejemplo, un corte que hace siempre la mente cuando hablamos con otras personas es el corte de ¿te he entendido o no te he entendido? O sea, solemos pensar que entender es algo digital. O bien te entiendo o bien no te entiendo. Entonces, cuando alguien nos explica algo, decimos, ah, ya te he entendido. Ese es un corte equivocado. Es un corte erróneo que lleva muchos problemas. Porque entender no es una cosa digital, te he entendido o no te he entendido, es más bien una cosa, diríamos, analógica. ¿Qué quiere decir? Que entender tiene grados. Yo puedo entender que ahora estaban pasando cosas feas en Gaza. Eso es entender hasta un nivel. Yo puedo entenderlo mirándolo por la tele y ver lo que está pasando. Eso es entender con otro nivel. Yo puedo entenderlo estando ahí. Eso es otro nivel de entendimiento. Yo puedo entenderlo estando ahí y que se me muera un hijo ahí en un bombardeo. Eso es entender de otra manera. Entonces, el entender no termina nunca, tiene mucha profundidad. Y cuando una persona nos habla, detrás de cada palabra, el hecho de que escogiera esa palabra y no otra, tiene detrás toda una historia. Nosotros no entendemos lo que nos está diciendo, entendemos parte de lo que nos está diciendo. ¿Y por qué es importante darse cuenta de que no entendemos más que un trocito pequeño? Que detrás de cada palabra hay mucho más que no estamos viendo. ¿Por qué es importante? Porque cuando pensamos que entendemos y hacemos el corte y decimos ya hemos entendido, dejamos de prestar atención y entonces dejamos de entender. Yo lo digo de esta manera, digo, creo que en el libro está así, es cuando pienso que te entiendo, dejo de entenderte y solo cuando pienso que no te entiendo, empiezo a entenderte realmente. O sea, quiere decir, lo repito, porque el trabalenguas tiene su cosa, cuando pienso que te entiendo, dejo de entenderte. Es decir, cuando hago el corte y ya te he entendido, pues ya no hago más esfuerzo por seguir entendiendo. Y ahí corto la conexión entre tú y yo. Mientras que cuando yo pienso que yo nunca puedo llegar a terminar de entenderte, siempre me mantengo abierto a entender más y busco entender más de lo que hay detrás. Porque entender no es un resultado, aquí lo tienes, cortas y ya tienes el resultado, no es un resultado, es un proceso que nunca termina y por eso no debe cortarse. El proceso de entender no debe cortarse porque nunca termina. Esto nos ayudará a tener una mayor conexión con las personas, a entender mucho mejor, con más nivel lo que pasa y a ser mucho más eficaces conversacionalmente y por tanto en la vida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro de un mal corte. El corte, entender, no entender. Nuestra mente, su naturaleza es dual, cortar, ¿no? Entonces, cuando cortas, cuando no toca, tienes problemas. Este sería un ejemplo, ¿no? Pero luego a veces nos pasa que hay cosas que sí que es bueno cortarlas y no las cortamos. Por ejemplo, a veces confundimos
unanimidad con verdad. Esto hoy en día es muy típico. Estamos en una reunión de trabajo y rápidamente resulta que todos estamos de acuerdo y dices, pues venga, para adelante. Un momento. Que estemos todos de acuerdo en este tema puede significar dos cosas. Una, estamos todos en lo cierto. Dos, estamos todos equivocados. El hecho de que tengamos una opinión unánime, esto no es la verdad. Unanimidad no es lo mismo que verdad, y ahí es importante que nuestra mente haga un corte y cuando, por ejemplo, una reunión de trabajo en la empresa, esto me pasa mucho, ¿no? Todos estamos de acuerdo desde el principio, es muy importante que alguien diga, cuidado, que estamos yendo muy deprisa, que aquí, no, aquí falta un punto de vista discordante que no está aportando a nadie y probablemente tenemos un punto de vista sesgado, ¿no? Hay otros cortes que también sería bueno que hiciéramos y no hacemos, ¿no? Uno que conecta mucho con este también, por ejemplo, es que, por ejemplo, en la toma de decisiones en los equipos confundimos consenso con unidad. Confundimos estar todos de acuerdo con estar todos unidos. Y entonces, como buscamos la unidad y pensamos que es lo mismo que el consenso, para encontrar la unidad queremos tomar las decisiones por consenso. No, 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 no. Primero, en las empresas tú no puedes tomar todas las decisiones por consenso. No es operativo, no se conseguiría. Y segundo, la unidad no requiere de consenso. Es verdad que el consenso trae unidad, pero la unidad no requiere del consenso. ¿Por qué? Porque la unidad no depende de lo que decidimos, de cuál sea la decisión final. La unidad del equipo que estamos tomando esa decisión depende de cómo decidimos. Depende de que todas las personas sean realmente escuchadas, de que la aportación de todos sea realmente valorada por todos. Y entonces al final se toma la decisión que se toma, pero todos hemos hecho nuestro rol, sentimos que hemos aportado y entonces nos sentimos unidos al resto de la gente que nos ha respetado durante todo ese proceso de toma de decisión y somos capaces de acatar incluso una decisión que en principio no es la que nosotros hubiésemos tomado, pero somos capaces de ponernos a servicio del grupo porque el grupo ha estado a mi servicio, realmente me ha escuchado y ha recibido mi aportación. Es decir, la unidad depende de cómo nos tratamos y de cómo decidimos, mientras que el consenso depende de qué decidimos. No necesitamos consenso para alcanzar la unidad. La unidad, ese concepto tan interesante hacia el cual nos dirigimos, si Dios quiere. Bueno, ya sabemos que lo que es nos dirijamos o no, llegaremos. Es verdad. El libro habla mucho del tema de la unidad. De hecho, el libro empieza, en el libro hay anécdotas del Japón medieval, de batallas de samurái, algunas historias famosas japonesas, y una de las primeras que empieza es la primera batalla que marca ya el proceso de unificación de Japón. Y termina el libro con la batalla que culmina esa unificación de Japón. Y se habla en el libro de la unidad y de la importancia de ese proceso de alcanzar la unidad, ¿no? Que al final es lo que hablábamos antes de conectar mi mente con la mente total, que es el proceso espiritual por antonomasia. Eh, la palabra religión, poca gente sabe que religión viene de religare, que significa reconectar, ¿no? Entonces los procesos espirituales son procesos de reconexión. ¿Reconexión de qué? De nuestra mente con la mente total. Ese es el trabajo, ¿no? Por eso el libro habla de la unidad. Y la unidad es un tema que a mí me atañe mucho, porque yo, como sabes, me dedico al mundo de la comunicación y lo que lleva a la unión es la comunicación entre personas. Cuando las personas somos capaces de comunicarnos correctamente, entonces quedamos conectadas por ese vínculo invisible, pero no por ello menos poderoso, que es la comunicación, que une a las personas entre sí, une a los equipos, une a las empresas, y desde la unidad de acción interior, cuando yo soy uno conmigo mismo, que a veces también nosotros tenemos partes que necesitamos unir, cuando yo soy uno conmigo mismo, o soy uno con mi equipo, o soy uno con mi empresa, esa unidad de acción es la que me lleva a sacar mi máximo potencial y a entregarle al mundo lo que yo venía a entregar. Y antes me he referido a tu libro, para que nadie se lleve a confusión, por esto de hablar de la mente y de conceptos, cuando hablamos de la unidad y tal, que puede parecer que es un libro de filosofía, que también tiene su filosofía, evidentemente.
Es un libro eminentemente práctico, he hablado de manual de instrucciones. Fíjate, en la intervención anterior que te has explayado un poquito más, aunque lo decías a modo de ejemplo, pero los ejemplos tocan determinados temas, evidentemente. Me he ido apuntando algunos de los temas, simplemente escuchándote atentamente, de los que se habla en el libro. Es decir, esto de la mente tiene su manifestación exterior, concreta y práctica. Y he apuntado comunicación, evidentemente, una actuaria de expertise más, en fin, importante, ¿no? Toma de decisiones, desarrollo del sentido crítico, autoconocimiento, trabajo en equipo. Podríamos hacer hasta 13, como los libros que tienes, porque has escrito de todo ello, pero es verdad que nuestra mente a veces se confunde e intentamos encajarla en un pensamiento lineal y en compartimentos, pero todo está relacionado. O sea, los compartimentos es simplemente porque necesitamos, desde la lógica, entender las cosas en casillas. Entonces, este libro nuevo, Katana, se me antoja como el libro integrador multidisciplinar porque va aguas arriba y todo empieza, todas esas practicidades de la vida diaria que tiene que ser práctica, ejecutiva y que consigamos cosas y hagamos cosas bien, etcétera, pero todo empieza efectivamente en el trabajo de la mente. Entonces creo que en ese sentido ese es el libro esencial de dónde empieza todo, ordena, empieza la casa no por el tejado. No puedes ser un buen líder si no estás mentalmente ordenado, por decir una forma más concreta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esa capacidad de emplear la espada desde el centro. Si yo no, en todas las artes marciales, las técnicas siempre empiezan desde la postura de máximo potencial, que es la postura centrada y bien balanceada, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la mente. Si yo la mente no la utilizo desde mi centro, me va a desequilibrar. Me va a desequilibrar, no voy a encontrar la postura, me voy a convertir en un esclavo de esa espada, ¿no? El, el libro tiene una parte cognitiva porque te explica cosas prácticas, ¿no? No confundas, pues esto que comentábamos antes, ¿no? Unidad y verbal, perdón, consenso y verbal, ¿no? No confundas consenso con unidad. Eh, haz la diferencia entre cosas, te explica cosas muy prácticas y luego tiene otra cosa que a mí me gusta mucho, que es que cuando he conseguido escribir con la voz del samurái, que me viene a visitar a veces, esa voz no le habla solo a esto, sino que le habla a esto. Y eso es lo que te permite alcanzar el centro. O sea, yo estos días que te decía que lo voy leyendo y releyendo, me da mucha paz leer este libro. Me da mucha paz coger una sola página y quedarme ahí leyendo y dejando que aparezca lo que tiene que aparecer, sin ninguna prisa. Es un libro para leer despacio, ¿no? Contemplando, a veces hay algunas ilustraciones bonitas por ahí, contemplando la ilustración que hay ahí. Entonces, de alguna manera, a mí me ayuda no solo a seguir trabajando estos conceptos en mí, porque igual que uno nunca termina de entender, uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, me ayuda desde el punto de vista cognitivo, reforzar estos conceptos y seguir dándoles brillo, como a la espada, ¿no? Pero por otro lado me ayuda también a regresar a mi centro. Y entonces estoy haciendo estas lecturas nocturnas antes de ir a dormir y al despertarme y me está ayudando mucho en ese sentido, ¿no? Y esto hace falta. eh, la- el uso de la espada desde la postura centrada y con la energía correcta. Entonces, tiene una parte conceptual el libro, pero te habla también con un lenguaje distinto que invoca otras cosas en uno. Y son cosas que vienen como de muy lejos. Yo, como tengo el privilegio de ser tu afortunada editora desde hace unos cuantos años y unos cuantos libros, nos vamos El privilegio conociendo. es mío, porque además que lo sepan todos, o sea, yo sin ti no tendría la libertad que tengo para escribir lo que me dé la gana, sin ningún tipo de tapujos. Además, tú eres arriesgada, te arriesgas a probar cosas raras,
es una maravilla la suerte que he tenido. Si no te hubiese encontrado, nada de esto hubiese sido posible, pero ni de coña. Yo estoy eternamente agradecido, que lo sepa todo el mundo. Bueno, gracias, pero teniendo en cuenta que yo pienso como tú, que somos uno, no tiene más mérito que el dejarnos llevar. Touché, que dirían en esgrima. Pero bueno, para la parte más así prosaica y menos esencial, está bien. Pero lo que iba a decir es que, y lo mismo digo, yo me siento también súper, o sea, encantada de poder seguirte el ritmo, ¿no? A ver si soy capaz de seguir siguiéndotelo, porque ya vas metiendo el turbo. Pero igual que los que te siguen, o sea, como lectores o como gente que ha recibido tus formaciones, etcétera, ¿no? O sea, vamos entendiendo, o yo te digo lo que voy entendiendo yo, o sea, vas quitando capas de la cebolla, vas, como decías, me encanta esto que haces, ya por las noches vuelves a releer, porque no hay nada como soltar un escrito propio y volverlo a mirar, o sea, es fascinante, o sea, realmente parece que lo ha escrito otro, ¿no? O sea, eso nos pasa a todos, ¿no? Me gusta que, porque normalmente uno es muy autocrítico hasta un perfeccionismo que se vuelve contra uno, ¿no? Pero me gusta que estés, o sea, ¿sabes? Que estés a gusto con tu trabajo, o sea, que has llegado a un punto donde digas, esto es lo que estaba buscando, lo voy encontrando, no se acabará porque seguirás quitando capas y capas y profundizando. Pero en realidad, bueno, esto es una reflexión, así que no es de interlocución. Está muy Pero bien. me ha gustado cuando has dicho que no solamente afecta a la mente, porque estamos hablando de la mente, que sin duda es el centro, o sea, yo estoy de acuerdo con ese análisis. Te has tocado aquí, has hablado, o sea, un guerrero sin, vamos a decirlo con una palabra, sin corazón, ¿vale? Hablamos de código, Sí, sin corazón. Voy a añadir algo más, un guerrero sin cuerpo, es decir, una inteligencia corporal sí, fascinante, porque todo forma parte de un todo. Un guerrero es o sea, alguien que domina la expresión corporal, el cuerpo obedece o va por delante, incluso hay un automatismo incorporado en saber hacer desde los gestos de la lucha, o sea, va por delante, o sea, es que siempre me ha fascinado el tema de los deportistas de élite, ¿no? Y esto de la inteligencia corporal da para mucho, ¿no? Como las celulitas aprenden y tienen sus propias neuronas y todo esto que sabemos. Pero hay una integración de todo, o sea, los mandos de la nave están en la mente, porque efectivamente está conectada con la mente universal, pero somos un todo, ¿no? Entonces, está bien el recordatorio porque otra vez estamos en el compartimento, parece que estamos en la mente, con lo que nos ha costado reivindicar las otras partes del cuerpo, ¿no? sí. Después de todo este tema del racionalismo y Descartes y todo el rollo, ¿no? Es todo, o sea, al final son sistemas dentro de sistemas, que entre todos forman el sistema total, ¿no? Y muchas veces por estas divisiones que nos hace la mente, ¿no? La mente y el corazón, o la mente y el cuerpo, ¿no? Hacemos divisiones que pueden tener una utilidad y al mismo tiempo son dos, pero al mismo tiempo son uno, porque son tres. Y es muy importante tener esta mente dual que puede albergar la paradoja, y es que somos dos, pero al mismo tiempo somos uno, ¿no? Esto son cosas que a veces nos cuesta aceptar la paradoja y sin embargo nos damos cuenta que el mundo es algo absolutamente paradójico y extraño e incomprensible, ¿no? Pero nos cuesta decir, no, no, Marta y yo somos dos, pero al mismo tiempo somos uno. Sí, mira, ¿ves? Aquí somos uno. Y al mismo tiempo somos dos. No es o somos dos o somos uno, que esto es la polarización, ¿no? Que habitualmente nos encontramos y es el camino fácil de, digamos, el, el samurái poco adiestrado, que va cortando por doquier y dice, no, o son dos o son uno, pero no pueden ser uno y dos al mismo tiempo. No, son dos, son uno y por tanto son tres. Y entonces entender que formamos parte de un sistema, que hasta en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, hay subsistemas de bacterias que no son nosotros, son otros seres, pero que viven con nosotros. Pero claro, si no tuviéramos esa flora digestiva, estaríamos muertos o viviríamos muy poco tiempo, ¿no? Entonces, aprender a darnos cuenta, ¿no? De que formamos parte del sistema y que el sistema es infinitamente más inteligente que nosotros. Aprender a confiar en la vida.
aprender a confiar en lo que hay alrededor. Y solo desde esa confianza se produce una conexión verdadera y entonces empiezan a pasar cosas súper interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos miedos en la vida, ¿no? Tenemos miedo de a veces de conectar con ciertas personas, o tenemos miedo de soltarnos, o tenemos miedo porque en el fondo seguimos con esta visión dual de que estamos separados de los demás, que estamos separados del mundo. Somos dos, es verdad, y también somos uno. Y es importante albergar esta dualidad. En el libro se habla de eso. Se habla de la mente como algo paradójico, o sea, la mente completa, la mente bien forjada, es como la espada, la katana de samurái, que la katana bien forjada de samurái es flexible, pero también es dura. O sea, en el libro se explica cómo se forja una katana y cómo consiguen que el filo sea muy duro, pero que el loma sea muy flexible. Entonces se consigue que la katana sea una herramienta que corte muy bien, pero además no se rompa porque es flexible. Y esa contradicción es la contradicción sagrada de la mente, que es la capacidad de la mente de convivir con la paradoja, porque el universo es paradójico y en la paradoja está la verdad. Entonces eso es algo súper interesante a cultivar, que además es muy liberador y nos permite cada vez estar más conectados con lo que verdaderamente importa y, y dejar el sufrimiento atrás. Bueno, entiendo la conexión japonesa, que es la más exótica que has podido encontrar espontáneamente de lo que es una filosofía oriental. Mm, Punto. No voy a elaborar más. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Dilo, No, da dilo. igual, es que quiero decir otra cosa y si no, no me da Vale. tiempo. Fíjate que quería darle otra vuelta de tuerca al libro, o sea, o a esta conversación más bien, al libro ya no se le puede pedir más, que es, o sea, este libro no es, para que lo sepáis los que nos escucháis, un libro de sofisticaciones aquí de esta gente que sabes ya para llegar a un nivel, no, creo que es un libro, o sea, absolutamente necesario, imprescindible para avanzar en el lío, en la aparente complejidad de lo que nos rodea. El que haya algunos como Enrique que hayan hecho el trabajo para nosotros de encontrar esa senda, ¿vale? Que está ahí para todos. Lo que pasa que, bueno, hay que molestarse en intentar buscarla y sobre todo en encontrarla. Digo una senda porque ahora hay un camino más amplio que ninguno somos capaces de ver desde aquí, ¿no? Pero esa senda que nos lleva directos al donde nos tiene que llevar. Vamos, es que creo que es el ejercicio más importante que tenemos que hacer en la vida. O sea, lo tenemos en forma de libro delicioso, súper ameno, práctico, que tiene unas ventajas. O sea, es que esto es, o sea, es un libro, ya te digo, o sea, creo que lo veo, o sea, urgente e importante para todo el mundo. O sea, que dejen de hacer otras cosas y se pongan a leerse Katana Está mal, rápidamente. está mal que lo diga yo, pero estoy de acuerdo. Porque en el libro hablo de una cosa, le puse un nombre que es el camino del buen corte. Esta senda que dices tú, este camino del buen corte, que es el camino de saber pensar, que todo el mundo puede aprender. O sea, este es un libro que lo puede leer cualquier persona. Un niño lo puede leer y lo puede entender. Obviamente entenderá probablemente cosas diferentes. Y en cada momento tú, cuando lo vuelves a leer, entiendes cosas diferentes. Pero todo el mundo puede entender las verdades que hay aquí escritas, que tampoco son, no hay nada nuevo. Lo que pasa es que está como más estructurado alrededor de la metáfora. Y cuando le damos forma a la mente, cuando lo abstracto le das forma y lo separas del fondo, la mente lo puede agarrar y lo puede coger. Porque la mente lo que hace es cortar cosas para agarrarlas y separarlas, ¿no? Entonces, la metáfora, yo no sé, una cosa que nunca llego a entender cuando a veces escribo cosas o modelo conceptos, ¿cómo puede ser que en cuanto aparece la metáfora, yo digo, no, mira, si es que realmente la mente es como una espada, ¿no? Está todo el rato cortando y tal, pero luego empiezas a analizar la metáfora y te lleva mucho más lejos. Y dices, claro, si es una espada, mira, pasa esto otro, ¿no? Mira la identificación con la espada, no, la espada, ostras, necesitas limpiarla porque si no, desapegarte de las ideas, porque si no, cuando si la tienes sucia, luego no la puedes desenvainar porque está sucia de sangre, ¿no? O sea, luego la metáfora te habla.
y te cuenta cosas, que son una de las cosas que a mí más me fascinan, ¿no? Cuando damos forma a las ideas, cómo las ideas luego cobran vida y te hablan a ti, ¿no? Esto lo explicábamos en el libro de Presenta tus ideas con forma de virus, ¿no? Entonces, aquí en este libro es para todo el mundo. Todo el mundo lo puede leer y todo el mundo puede sacar sus propias enseñanzas y meterse en el camino del buen corte. Y ¡fua! Eso marca una diferencia radical. Es la diferencia entre saber utilizar la mente o no saberla utilizar, que la mente esté a nuestro servicio o estar nosotros al servicio de nuestra mente. Estar al servicio de la propia mente es horroroso. Que la mente te sirva es maravilloso. Estar al servicio de la propia mente en la que otros han intervenido y, Buah. iba a decir, ni siquiera sutilmente, o sea, totalmente a la vista, te la hackean todos los días porque les interesa y te llevan a su terreno. Eso es en lo que estamos. O sea que o estás tú dirigiendo tu mente o no te preocupes, ya te la van a dirigir otros y te llevarán donde tú quieras ir como borreguito, que es lo que está pasando, ¿no? Cada vez es más importante, Marta, cada vez es más importante tener la katana bien cogida, porque los ataques son Claro, claro. constantes. Te Y sí, meten la idea y encima te crees que es tuya. Es que eso ya es nada, maquiavélicos que se ha podido hacer, ¿no? Pero es así. absoluto. Katana en mano, espada en mano, todo el mundo, con la mente en guardia siempre y sabiendo cortar por donde hay que cortar. Como no estemos preparados, con la cantidad de input que está llegando, porque ahora la proliferación de input por redes, por 1000 sitios, o sea, hace 100 años no tenías tanto input, te podían lavar el cerebro, pero les costaba un poco más, te lavan el cerebro a través de otros canales, ¿no? Ahora el lavado del cerebro es absoluto. Entonces, katana en mano siempre. La espada siempre en guardia, kamae, que decimos en el libro, y desde kamae, habilidad para cortar donde toca, cuando toca y como toca. Os lo dicen dos personas, o sea, tú y yo, que se conocieron hace décadas ya, algunas décadas, en el mundo del marketing. Bueno, Hemos abandonado el mundo del marketing y ahora hablamos de metafísica los dos y por algo será. por algo será, porque hemos visto cómo va la cosa. Sí, sí. Y no solo es el marketing, es todo. Entonces, esto, por eso te digo, tú les has dado una espada en forma de libro. Yo sabes que mi cruzada particular es cambiar el mundo con los libros, es decir, todos mis libros son espaditas, lo que pasa es que este es todavía más obvio, gracias. Y con eso nos podemos defender y mucho, pero claro, hay que emplearlo, hay que comprarse el libro, hay que leerlo, hay que querer hacerlo, ¿no? Pero os lo ponemos facilísimo. Oye, tenemos una sección de librería en el programa, no sé si te acuerdas. Tengo a Rocío ahí esperando con algunas, seguro, fantásticas recomendaciones de lectura. A ver qué nos trae Rocío hoy. A ver, Rocío. Hola, hola de nuevo, Marta. Pues sí, vamos allá con nuestras recomendaciones. Una, como ya adelanté y ha sobrevolado a lo largo de toda la charla, pues es Samurai. Este es un libro editado por Colima, escrito por Enric Lladó. Y en este libro, pues Enric nos plasma un modelo de liderazgo basado en el personaje, en el samurái, que está muy arraigado en la cultura japonesa. Nos acerca así, a través de este libro, a esta sabiduría ancestral de estos guerreros legendarios, los samuráis, y nos pone en contacto con nuestra auténtica fuente de poder personal. Descubrimos así que la palabra samurái no es ni guerrero ni nada parecido, sino que en realidad lo que significa es el que sirve. Y es que el verdadero liderazgo está en nuestro interior y que quien sirve para liderar es siempre el que lidera sirviendo. Así que os lo recuerdo, este libro Samurai, escrito por Enric Lladó y publicado por Editorial Colima. Y la segunda recomendación de hoy, seguimos la dinámica cercana a la cultura japonesa y su filosofía, se titula Ikigai. Está escrito por Héctor García y Francesc Miralles. Y es que, bueno, según los japoneses, todo el mundo tiene un Ikigai, un motivo para existir. Algunos lo han encontrado y son conscientes de su Ikigai, otros lo llevan dentro, pero todavía lo están buscando. Este libro une la experiencia en cultura japonesa de Héctor García, que es un autor de un bestseller, que se titula Un geek en Japón, y Francesc Miralles, que ha escrito muchísimos libros también y es especialista en psicología. Analiza este Ikigai las claves de estas personas centenarias que viven sobre todo en la zona de Okinawa, personas centenarias japonesas para una existencia optimista y vital, descubriendo cómo se alimentan, cómo se mueven, cómo trabajan, cómo se relacionan con los demás
y el secreto mejor guardado es cómo encuentran su Ikigai, que es el que da sentido a su existencia y les impulsa a vivir esos 100 años en plena forma. Tener un Ikigai claro y definido, una gran pasión, es algo que da satisfacción, felicidad, significado a la vida. Así que la misión de este libro es ayudar a encontrarlo y descubrir muchas claves también en esta filosofía japonesa para una larga salud del cuerpo, la mente y el espíritu. Así que estas son las recomendaciones de hoy, espero que os gusten y como siempre os recuerdo, todos estos libros están en nuestra web en www.libreriacolima.com y si estáis en Madrid nos podéis visitar en nuestra tienda física en la calle Covarrubias número 28. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Siempre que introducimos algún libro de librería que no sea el autor, para que veáis que hacemos otras cosas, pero tenéis toda la colección de Enric, que es estupenda, disponible tanto en nuestra página web como en todos vuestros puntos de venta, incluido Amazon, ¿por qué no? Todo suma. Eh, Enric, se me está ocurriendo esto del Ikigai, o sea, tiene mucho que ver con esta conversación. Es verdad que es un concepto que está bastante trillado y tú por eso seguramente no lo has traído, pero el estar conectado con un propósito, con una causa, el estar conectado en general, ayuda a saber manejar la espada, ¿no? Bueno, al final es lo que andamos buscando. Lo que andamos buscando es manejar la espada para manejar la espada con sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar en un mundo donde tú te abres camino con una espada? ¿Cuál es el sentido? Es la propia espada la que queremos que nos ayude a encontrar el sentido. Entonces, la mente es la herramienta principal, o una de ellas, ¿no? Que nos va a ayudar a abrirnos camino en ese denso bosque de la realidad, ¿no? Que está lleno de maleza y árboles, pero y donde nos podemos perder y no saber qué estamos haciendo ahí ni hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, como digo en el libro, el Bushi necesita una espada, o sea, el guerrero necesita una espada y el ser necesita una mente para abrirse paso entre la densidad del bosque y encontrar el camino, encontrar aquello que realmente has venido a aportar. Entonces, es como algo que se va retroalimentando. A medida que te vas usando, vas conociendo lo que tú has venido a aportar. Y cuanto más conoces lo que has venido a aportar, te usas mejor. Y entonces ahí es como en esa retroalimentación entramos en ese círculo virtuoso que nos acerca a este Ikigai, donde nos encontramos a nosotros mismos. Oye, y Rocío nos ha recordado esto que sabíamos, pero me gusta como para terminar esta conversación, cuál es el sentido del samurái, que es servir a los demás, ¿no? Sí, ahí es donde está el sentido de todo. Porque si nosotros no servimos, ¿de qué servimos? Entonces, me gusta también que la palabra servir tiene estas dos acepciones. Eh, Nosotros ponernos al servicio del universo, de las personas que están a nuestro alrededor, a servicio en el fondo del sistema, si quieres, en el que estás metido, ¿no? Ahí es donde te encuentras realmente, donde te descubres, que es cuando entregas aquello que llevas dentro, que solo tú puedes entregar y que los que están alrededor tuyo están esperando que tú les entregues, ¿no? Claro, cuando estamos muy pendientes de que sean los demás los que nos sirvan a nosotros, ahí estamos pendientes como de las necesidades que tenemos, ¿no? Y la necesidad no es lo mismo que el propósito, se confunde muy a menudo. La gente piensa que la necesidad y el propósito es lo mismo. Voy a las empresas y pregunto, oye, entonces el propósito de esta empresa es ganar más dinero. Todos dicen, sí. Digo, no, hombre, no. El propósito de la empresa no es ganar dinero. Ganar dinero es una necesidad de la empresa. Es como los seres humanos necesitamos comer para vivir. Sí, pero ¿comer es un propósito? No. ¿O tu coche necesita combustible para funcionar? Sí, lo necesita, pero ¿el propósito de tu coche es gastar combustible? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre propósito y necesidad? La diferencia entre propósito y necesidad es que necesidad es lo que me van a dar a mí y propósito es lo que voy a dar yo. Entonces, como no cumplas el propósito, como realmente no entregues, si no entregas no cubrirás la necesidad. Y el problema es que cuando los confundimos, estamos muy pendientes de la necesidad y como estamos pendientes de la necesidad, no entregamos lo que sería nuestro propósito. Y si no entregas, no vas a recibir. Entonces, este es el tema, ¿no? Por eso Samurai es tan interesante porque nos habla de la gran paradoja del liderazgo, que es que el que lidera es realmente el que sirve. Quien sirve, ayuda a los demás, quien aporta, es quien luego es seguido. Entonces, tú ayudas a los demás, por cierto, no lo haces para que te sigan. Eso es una consecuencia colateral, pero va a ocurrir que cuanto más ayudas, más seguido eres, ¿no? De hecho, quien quiere ser seguido ya no lo es. Y normalmente el líder es quien no quiere serlo. Por eso merece serlo, ¿no?
Creo que es una oportunísima reflexión en tiempos de youtubers varios y otras circunstancias, contravalores, tipo ambiciones, egos desmedidos y otras cosas que aparentemente, yo no digo que sea así, aparentemente parece que están más acuciantes que nunca en la era que... Digo aparentemente, como ahora se ve todo más, en la Edad Media pues Sí. había egos desmedidos y no se veían, pues aunque solo sea porque se ven, molestan más, ¿no? Pero como digo, creo que es una reflexión, ¿sabes? Muy oportuna. No sé si queda algo para añadir, quedan unos pocos minutos y me gusta que mi invitado, es decir, tú, cierres el programa por si hay algo que esencial o que lo hayamos dicho, que haya quedado en el tintero, ¿sabes? Como final de esta conversación sobre esta, como dices tú, esta circunstancia de celebración en la que estamos, ¿no? Es la salida del nuevo libro, estamos celebrándolo. Pues mira, yo si te parece, vamos a hacer una invitación a los lectores. Ujú. Es una invitación a una lectura muy tranquila de este libro. Invitarles a leer despacio, a dejar que ocurra lo que tenga que ocurrir mientras van leyendo. A menudo, esto que dices, este entorno que vivimos de la ambición, de conseguir, a menudo yo veo que se lee queriendo llegar al final del libro. Ya he leído el libro. ¿Cómo que ya he leído el libro? ¿Qué quiere decir esto? No, que lo he leído, pero ¿eso qué significa? Leer son muchas cosas, hay muchas maneras de leer. Entonces, me gustaría cerrar con una invitación a, y además creo que el propio libro, por tal como es, por tal como habéis hecho la edición, invita a esto. Una lectura tranquila, una lectura sin expectativa, una lectura dejándose penetrar por lo que llega, para desde aquí conectar con nuestro centro y emplear la espada de la mente con una maestría absoluta. Porque desde ese corazón que decías tú, el cual también se habla en el libro, cuando estamos conectados a ese corazón, a ese centro, lo que tiene que ocurrir, ocurre. Pero para que ocurra es muy importante permitir que ocurra. Entonces, invito a esta lectura lenta, reposada, de disfrute y de apertura para que facilitar que ocurra lo que tenga que ocurrir, desde la confianza en el universo. Pues que así sea. Yo no quiero añadir nada más. Creo que hemos cubierto bastante y ya abrimos esa puerta, esa invitación a que os hagáis con el libro. Como decía, está disponible en todos los puntos de venta y que lo disfrutéis, lo aprovechéis, lo interioricéis y poco a poco haremos un mundo mejor. Así de fácil. Bueno, querido Enrique, nada, es un placer hablar siempre contigo. Se me ha pasado el rato este volando, como siempre. Podríamos hablar 5 horas más, pero bueno, creo que ha estado en su justo punto. O sea que, Gracias, Marta, por todo. no, no, lo mismo te digo. Gracias por confiar en mí y seguimos juntos el camino. Un abrazo grande, Marta. Igualmente. Bueno, a todo el equipo de Editorial Colima, a todos los que nos seguís, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.